En el día de hoy tenemos el placer de contar con Marcos Soto Búa, quien es doctor, es físico, con maestría en física médica y doctorado, que nos estará presentando en la charla titulada SGRT con Align RT Inboard, optimización de procedimientos y aplicaciones en tratamientos con DIBH, que es inspiración sostenida profunda. Marcos tiene una licenciatura en física por la Universidad de Santiago de Compostela y es especialista en radiofísica hospitalaria. Desde el 2011 forma parte del Centro Oncológico de Galicia como físico médico, desarrollando su actividad en áreas tan relevantes como la radioterapia externa, la braquiterapia y la protección radiológica. A lo largo de más de 2 décadas de trayectoria profesional, ha combinado la práctica clínica con una destacada labor académica y docente, tanto en la Universidad de Santiago de Compostela como en el Centro Ángel Casal Monte Alto, donde actualmente forma futuros profesionales en radioterapia y dosimetría. Su experiencia clínica y educativa lo convierte en una voz de referencia en el campo de la física médica, tanto en España como en Europa. Marcos, bienvenido al día de hoy a nuestro 360 Academy Webinar y te damos las gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el gusto es mío. Muchas gracias a Rocol y a Vision RT por invitarme, ¿no?, a participar en este seminario, y gracias a los asistentes, ¿no?, por el interés, ¿no?, que muestran para asistir a esta pequeña charla, ¿no? Bueno, voy a empezar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pues vamos a hablar entonces de la experiencia con SGRT en el Centro Oncológico de Galicia. La charla la he estructurado en estos apartados: una primera introducción en la que voy a contextualizar el centro oncológico, ¿no?, dentro de España. Después hablaremos del fundamento de la SGRT. Luego hablaremos del sistema Align RT en concreto, cómo tenemos implementado Align RT en el centro oncológico. Luego ya profundizaremos un poco más en Align RT Inboard, en el Alcyon con el anillo Inboard. Luego, cómo nos ha permitido Align RT optimizar nuestros procedimientos. Y después, en una segunda parte, hablaremos de las estrategias, ¿no?, de gestión de movimiento e intrafracción, y dentro de esas estrategias los tratamientos con DIBH, en concreto tratamientos de cáncer de mama. Hablaremos de cómo se realizaría el TAC para un tratamiento en DIBH y cómo se realizaría un tratamiento en DIBH asistido, ¿no?, con Align RT Inboard, ¿no? Entonces, les comentaba que iba a contextualizar dónde nos encontramos. Nosotros nos encontramos aquí en La Coruña. Estamos lejos de la capital, ¿no?, de Madrid. En España la sanidad está descentralizada y corresponde su gestión a las regiones, ¿no?, a los gobiernos de las regiones. La Coruña está en Galicia, que somos como el sombrero, ¿no?, de Portugal. Y este es nuestro hospital, que es un hospital pequeño, especializado en oncología, que es un hospital satélite del Hospital Central de la ciudad, ¿no? Aquí es un poquito de historia. Nuestros humildes orígenes con el Teratron 80 en el año 72, y un poco destacar algunos puntos. Pues tuvimos el primer físico hospitalario de Galicia en el año 76, nuestra primera irradiación corporal total en el año 92, la primera IMRT en el año 2006 con un equipo Varian Clinac 2100 CD. En el año 2011 introdujimos el RapidArc. Se realizaron ya por fin las SBRTs. En el año 2016 empezamos a hacer radiocirugía gracias a un Unique con ExactTrack y mesa robotizada. Introducimos en el 17 el Trubin, también con mesa robotizada. En el 17 también un PET-CT. En el 18 la irradiación corporal total la sustituimos ya por la OSMI. Y bueno, ya en el año 24, que es lo que nos interesa en esta charla,
es cuando adquirimos el Alcyon 4.0 HyperSight más Align RT Inboard, ¿no? Y en el año 25 incorporamos, gracias a los buenos resultados, ¿no?, de Align RT en el Alcyon, lo incorporamos al TrueBeam con la idea de hacer también tratamientos, adquisiciones 4D para tratamientos de SBRT, ¿no? Bueno, como les decía, la gestión de la sanidad en Galicia corresponde al gobierno de la comunidad autónoma, de la región. El ente que lo gestiona se llama Sergas y esta, en verde, sería el área sanitaria de la que nos ocupamos, aproximadamente 750.000 habitantes, casi un 30% de la población de la región. Esto implica tratar cerca de 2.400 pacientes cada año, entre 130 y 150 fracciones diarias salen. Con solo tres aceleradores, el Unique, el TrueBeam y el Alcyon, estos dos últimos dotados de Align RT. Tenemos este TAC, el Philips Big Bore, y tenemos también, realizamos braquiterapia de alta tasa con un Saginova, y tenemos desde el año 2000, realizamos implantes de braquiterapia de baja tasa con yodo 125, ¿no? Y bueno, más avances que hemos incorporado estos últimos años. Entonces, como decía al principio, vamos a empezar explicando un poquito el fundamento de la SGRT. Entonces, la SGRT, como bien saben, es una técnica avanzada que nos permite monitorizar en tiempo real la superficie del paciente, ¿no? Para lo que se emplean cámaras tridimensionales y un sistema, en definitiva, de seguimiento basado en la óptica. El fundamento está basado en la estereofotogrametría con el principio de la triangulación para localizar objetos en el espacio. Y esto nos proporciona un posicionamiento inicial óptimo en radioterapia y la monitorización en tiempo real del posicionamiento del paciente en cada instante, ¿no? ¿En qué consiste, cómo está implementada esta tecnología en Align RT? Pues con, en principio, 3 dispositivos binoculares, ¿no?, constituidos por 2 cámaras, que se denominan pods. Hay 3 pods en cada unidad de tratamiento. Y también hay un proyector de un patrón uniforme pseudoaleatorio en speckle de luz infrarroja sobre el paciente, ¿no? Entonces, digamos que no se ve, pero estaría ahí un patrón similar a este, ¿no?, como con puntitos. Entonces, el patrón tiene una forma concreta, cuando llega a la superficie del paciente se deforma y la luz reflejada es captada por las cámaras, se reconstruye en 3D en forma de malla y cada cámara identifica puntos idénticos sobre la piel para que la triangulación sea precisa, hasta 20.000 puntos. Después, para saber si el paciente está bien posicionado, lo que se hace es un registro en vivo de la superficie de la malla con una superficie de referencia del paciente que se obtiene por DICOM a partir del CT. Y el ajuste, digamos, del posicionamiento se puede hacer en modo vídeo, viendo este contorno, ¿no?, de los bordes del paciente, o bien, como tenemos aquí, focalizado en una ROI en la zona de interés, ¿no?, una ROI que se dibuja en la zona de interés que se quiere monitorizar. Y la discrepancia entre ambas superficies se indica con valores de desplazamientos, inclinaciones y rotaciones, ¿no?, y un código de colores muy intuitivo. En verde estaríamos dentro de tolerancias, en rojo estaríamos fuera de tolerancias. Muy fácil de interpretar, ¿no? ¿Cómo se ha implementado la RT en el oncológico? Pues tenemos SIM-RT en el TAC, ¿no?, que nos permite hacer estudios 4D. Tenemos desde mayo de 2025, pero en agosto de 2024 es cuando introdujimos el Align RT Inboard en el Alcyon, ¿no?, en el momento de comprarlo. A las pocas semanas, en agosto del año 2024. Y luego, también en mayo de 2025, pues es cuando se introdujo Align RT en el TrueBeam, ¿no?, dotado de esa mesa 6D. Cuando el centro oncológico decida adquirir el Alcyon, pues es porque queríamos realizar tratamientos simplificados y acelerados, que es un poco de lo que presume la publicidad, ¿no?, de alta calidad y con un flujo de trabajo optimizado. Pero ya en la adquisición ya se le vieron 2 debilidades.
Fundamentalmente, bueno, que están relacionadas, ¿no? La mesa con 3 grados de libertad que había en el año 24 y que si realizábamos un posicionamiento con láseres y tatuajes nos íbamos a encontrar con un riesgo de reposicionamiento tras el CBCT pues alto, ¿no? Si queremos mantener la alta calidad, ¿no? Con lo cual vimos enseguida la necesidad de la SGRT para el posicionamiento inicial. ¿Y cuál es la peculiaridad de los aceleradores con gantry en anillo? Pues que, claro, los sistemas tradicionales, donde los pods están colocados aquí en el techo, ¿no? Pues tienen la limitación de que, claro, el paciente se posiciona aquí fuera, pero luego para hacer el tratamiento hay que posicionarlo aquí dentro. Entonces, la monitorización del posicionamiento intrafracción resulta complicada, ¿no? Con estos dispositivos situados únicamente en el techo, ¿no? Entonces a Vision RT se le ocurrió un desarrollo muy interesante, que es el anillo inboard, en donde simplemente todo el desarrollo que habían realizado para el techo, pues lo miniaturizaron, ¿no? Y en este anillo, que consta de 2 pods, ¿no? 4 cámaras en concreto y un proyector de infrarrojo integrado que permite obtener las superficies en 3D del paciente dentro del anillo. Tiene un amplio campo de visión y por tanto se soluciona esa limitación de la visión de la superficie del paciente cuando está ya en el isocentro que había de los dispositivos colocados en el exterior. Pero aparte tiene unas características en cuanto al tamaño muy interesantes, porque solamente tiene 1,2 centímetros de espesor y que además es muy fácil de colocar con una simple instrucción del usuario, ¿no? No tiene impacto dosimétrico y como limitación que tenemos todavía en nuestro caso es que la activación y desactivación del haz es manual, no está controlada por la propia unidad de tratamiento como tenemos en cambio en el TrueBeam, aunque creo que es un desarrollo que estará pronto, si no está ya comercialmente disponible, estará muy pronto, parece ser. Bueno, la miniaturización disminuye las prestaciones, en principio no, tal y como publica Vision RT, en principio seguimos manteniendo las precisiones submilimétricas, tanto en el posicionamiento absoluto relativo al isocentro de IGRT, como en la precisión del seguimiento de movimiento y la estabilidad al cabo de varias horas, ¿no? Ahora vamos a empezar un poquito ya, una vez que hemos explicado la tecnología, pues cómo hemos podido optimizar nuestros procedimientos. La SGRT nos ha dado en general un flujo de trabajo mucho más mejorado, ¿no? Y gracias sobre todo a la eliminación de los tatuajes, ¿no? La SGRT nos permite un posicionamiento más rápido y preciso. Digamos que en media podemos calcular casi un 30% de ahorro de tiempo por sesión. Luego, complicaciones en cuanto al uso de dispositivos de inmovilización pues se reducen mucho, y a mí se me ocurre, por ejemplo, que en algunas anatomías complicadas a veces teníamos que utilizar colchonetas combinadas con el plano inclinado de mama, ¿no? Y eso dificultaba muchísimo el posicionamiento. Y la SGRT también nos ha permitido eliminar prácticamente la repetición de imágenes de control. Es decir, los pacientes se posicionan ya correctamente con la SGRT. Cuando se hace la IGRT, cuando se hace el CBCT, se observa que los desplazamientos que obtenemos están dentro del protocolo, no son normales. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño vídeo en el que se va a ver cómo nos ayuda la SGRT precisamente para no tener que repetir imágenes de control, ¿no? Entonces aquí tenemos un paciente a tratamiento de conductos biliares con una tabla de cuerpo entero. Una colchoneta de cuerpo entero. Y tenemos a los técnicos que están moviendo la mesa, colocando al paciente, y se observa que hay un pitch de -3 grados que no son capaces de corregir. Recordar que la mesa es 3D, no tenemos forma de corregir ese ángulo. Le piden al paciente que se recoloque
vuelven a mover la mesa, que ahora pronto veremos cómo la mueven, accionando los mandos. Ahí está Laura accionando los mandos, los botones, y recolocan un poquito más y los parámetros ya están en verde, ¿no? Se ha corregido ese pitch, que de otra manera pues solamente seríamos conscientes de la existencia de ese pitch pues al hacer el CBCT. Entonces, si no podemos, como no podemos corregir ese pitch, pues tendríamos que volver a recolocar al paciente dentro y volver a repetir la imagen de control, ¿no? Perdón. Entonces, el flujo de trabajo lo hemos optimizado de manera que en el caso del Alcyon hemos obtenido un promedio de sesiones diarias desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de unas 63 sesiones al día, con máximos de hasta 89 sesiones. Y en cuanto a las localizaciones, pues la SGRT nos permite también tener mucha versatilidad en cuanto a las localizaciones, ¿no? Pues la mayor parte de los tratamientos son de mama, 33%, y de próstata, más o menos suman un poco más del 50% estos dos. Luego tenemos extremidades, que con la SGRT se garantiza un posicionamiento mucho más optimizado. Pelvis excluyendo próstata, cabeza y cuello, tórax, abdomen. No tenemos muchos de pulmón aquí, pero alguno hay. Luego otros y cerebrales, ¿no? Y en el caso del Trubin, pues se alcanza casi 50 sesiones al día en promedio, con máximos diarios de 70 sesiones, ¿no? Y pues también más o menos los tratamientos más abundantes son los de mama y próstata. Después los de tórax, abdomen, aquí tenemos más tratamientos de cáncer de pulmón. Y luego pelvis excluyendo próstata, cabeza y cuello, cerebrales, extremidades y otros, ¿no? Bueno, y aquí lo que voy a intentar un poquito reflejar es cómo la SGRT nos ha ayudado a mejorar bastante el posicionamiento de los pacientes, ¿no? Bueno, el primer mes y pico aproximadamente de uso del Alcyon no lo teníamos dotado de SGRT. Y he escogido 4 casos de tratamiento de cáncer de mama al azar y he visto los desplazamientos que han comandado a la mesa de tratamiento después de hacer el CBCT. Y aquí tenemos pues desplazamientos, en este caso de casi 2 centímetros en lateral, aquí también, bueno, en algún caso en vertical, etc. Y aquí incluso tenemos este desplazamiento de 4 centímetros que, vamos, claramente supera el protocolo, ¿no? Y bueno, y veamos cómo son 4 tratamientos al azar escogidos una vez entrada la SGRT. Pues ya ven que bueno, nos encontramos en desplazamientos de como mucho unos 5 milímetros, ¿no? Con lo cual la mejora es evidente, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha proporcionado en definitiva la SGRT en nuestro hospital? Pues un claro aumento de seguridad de los tratamientos, ¿no? Y también que es muy importante también, una percepción muy positiva por parte no solo de los pacientes, sino de los operadores. De los pacientes, pues porque son conscientes totalmente de que hay un sistema de alta tecnología a su disposición mientras le están dando el tratamiento. Y los operadores, pues porque les da mucha seguridad a la hora de colocar a los pacientes, de tomar decisiones. Permite de alguna manera homogeneizar el desempeño de los operadores, ¿no? Y en cuanto también a avanzar en los tratamientos, pues nos ha permitido modernizar y optimizar tratamientos que ya teníamos, ¿no? En algunos casos, como la realización de TACS 4D para las SBRTs de pulmón y otras localizaciones influidas por el movimiento respiratorio, y también nos permitió introducir por fin los tratamientos de cáncer de mama en inspiración mantenida profunda, que la verdad que llevamos muchos años buscando, ¿no? Ese momento.
Y precisamente aquí empezaríamos un poco ya a hablar de los tratamientos en inspiración mantenida profunda, introduciendo primero, pues, qué estrategias, bueno, las estrategias de gestión de movimiento e intrafracción, porque, claro, cuando nuestro volumen está en movimiento, pues hay varias estrategias que todos sabemos para abordar ese problema, ¿no? Pues, por ejemplo, incluir el movimiento en el PTV, o bien congelar el movimiento del PTV o del CTV, pues, por ejemplo, con la inspiración mantenida profunda, impedir el movimiento con la compresión abdominal, hacer estudios en gating respiratorio o seguimiento, ¿no? Bueno, un poco esta transparencia resume lo que acabo de decir, ¿no? Y se ve, ¿no?, cómo en cada caso, pues, tenemos un gran tamaño, ¿no?, del PTV frente a las estrategias, ¿no?, de seguimiento, de compresión o de quedarnos en una fase concreta del movimiento respiratorio, que se puede reducir bastante el PTV, ¿no? Y bueno, ¿pero qué es mejor? Claro, pues a ver, hay publicaciones que, por ejemplo, como esta, que demuestra que la repetición de inspiraciones mantenidas implica una separación de la aorta, ¿no?, de un nódulo en el pulmón de 1 centímetro frente a los 7 milímetros que correspondería a la compresión abdominal, ¿no?, de un nódulo más afectado, ¿no?, por el movimiento respiratorio, ¿no? Aquí se ve en estas imágenes, ¿no?, de PET cómo la mancha, ¿no?, el manchón que produce el tumor, ¿no?, cuando tenemos la respiración libre es mucho más grande que si hacemos inspiraciones mantenidas o expiraciones mantenidas, ¿no? En definitiva, el ratio del ITV entre la inspiración mantenida y la respiración libre es del 57%, ¿no?, de diferencia. Y también, claro, eso implica menos dosis en el pulmón, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tratamientos en hígado, también se ven muy beneficiados por la falta de movimiento, ¿no?, de la inspiración mantenida profunda, ¿no? Y luego otra cuestión que a lo mejor no somos muy conscientes es que la calidad de las imágenes de control, ¿no?, el CBCT, mejora mucho cuando tenemos al paciente completamente quieto, ¿no?, con la inspiración mantenida, ¿no? No hay artefactos de movimiento como hay en la respiración libre, ¿no? Bueno, y en el caso concreto de los tratamientos de mama con DIDH, ¿cuál es la motivación? Pues la motivación es la que ya conocemos, que en la inspiración mantenida profunda el corazón se desplaza caudal y posteriormente, de manera que se aleja, en los tratamientos de mama izquierda, se aleja de la pared torácica, ¿no? También se beneficia, claro, el pulmón y el hígado, en el caso de la mama derecha, que también reciben menos dosis, debido al menor movimiento del volumen blanco tumoral, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los contornos, ¿no?, de una paciente en respiración libre sería así, en este tono amarillento, y en tono verde en la inspiración mantenida. Y aquí el corazón se observa cómo se aleja, ¿no?, de la pared torácica en la inspiración mantenida profunda. Y en el tratamiento típico de mama, que con los haces tangenciales opuestos, pues se observa cómo esta zona, ¿no?, del ápex del corazón, pues ya no queda expuesta o apenas queda expuesta gracias a la inspiración mantenida profunda, ¿no? Ahora bien, ya sabemos por estudios previos, ¿no?, en investigación, que no existe un umbral seguro de dosis para la dosis en corazón, pero bueno, es evidente que una dosis lo más inferior posible, lo más limitada posible, va a implicar menos riesgo en el futuro, ¿no? Y hay estudios como el estudio francés, ¿no?, del Hospital de Toulouse, el estudio Baccarat, que propone más bien tener un control de la dosis en la arteria descendente, ¿no?, anterior, que lleva unas 5 veces más dosis que la dosis promedio del corazón y que es más representativa del daño cardíaco futuro, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve cómo en un tratamiento en respiración libre este sería el histograma, ¿no?, para esta arteria descendente,
mientras que en inspiración mantenida tendríamos esta curva, ¿no? Y ellos correlacionan pues, la dosis en esta arteria descendente, lo correlacionan mucho mejor con el daño cardíaco posterior, ¿no? Bien, a la hora de hacer el TAC en inspiración mantenida, claro, nosotros tenemos que el médico tiene un papel fundamental a la hora de escoger correctamente qué paciente se puede beneficiar de esta técnica. Porque, a ver, la mayoría de los pacientes son válidos, no hace falta que sean expertos en inspiración mantenida, ¿no? Como las mujeres genio, ¿no? De Corea, ¿no? Pescadoras, submarinistas. A ver, llega con que el paciente o la paciente consiga mantener una apnea de entre 20 y 25 segundos, ¿no? Si no se consigue esto, no es recomendable hacer la inspiración mantenida profunda porque va a implicar dificultades para mantener la reproducibilidad del tratamiento, ¿no? ¿Cómo se realizaría el TAC? Pues vamos a necesitar dos TACs realmente, un TAC en respiración libre y un TAC en inspiración mantenida profunda, ¿no? Porque a partir de estos TACs nosotros vamos a obtener las superficies de referencia y para posicionar al paciente necesitaremos conocer una superficie de referencia del paciente en respiración libre y una en inspiración mantenida profunda, ¿no? En DIBH. Entonces, ¿cómo se realiza el escáner? Pues primero realizaríamos los topogramas de ajuste, luego moveríamos la paciente al isocentro del TAC, con la mesa dentro ya del anillo, tomaremos una captura de la superficie de la paciente y colocaremos un parche de seguimiento del movimiento respiratorio, ¿no? Una vez que está bien seleccionada el área de monitorización de la superficie del paciente que consideramos que puede estar bien correlacionada con el movimiento respiratorio, pues podemos iniciar la monitorización. La paciente pues previamente habrá sido entrenada. No hace falta un entrenamiento muy exhaustivo. Los pacientes entienden rápidamente de qué se les está hablando, ¿no? Se le indica a la paciente que inspire y mantenga el aire, DIBH. Nos aseguramos, ¿no?, que el rango de amplitud en inspiración mantenida, ¿no?, de movimiento, ¿no?, del tórax, aquí tenemos aproximadamente 1,5 centímetros, ¿no?, pues adquiera el nivel adecuado de profundidad y de estabilidad en inspiración mantenida mediante el sistema RTC, que es el que ve la paciente en esta pantallita, que es un teléfono al final, que está observando en todo momento. Se repite. La paciente lo que ve es una línea que está amarilla mientras no se alcanza el rango adecuado de inspiración mantenida y lo ve en verde cuando se alcanza esa amplitud adecuada. Repetimos para comprobar la consistencia en esa inspiración y ya salimos a la sala de control y se le indica a la paciente ya desde la sala de control que haga la inspiración mantenida. Si alcanza este valor y vemos que un par de segundos mantiene un segundo mantiene la amplitud, pues adquirimos el escáner y este es en la zona amarilla, ¿no? Sería la adquisición del escáner. Bueno, ¿cómo se haría para hacer el tratamiento? Pues previamente en la consola ya de ese GRT, de Align RT que tenemos en la zona de operadores ya de la unidad de tratamiento, se importan los datos DICOM de la paciente, que es una exportación a partir del plan planificado, ¿no?, en el planificador. Se selecciona el protocolo de DIBH y se delimita la ROI en la zona de interés. En el caso de un tratamiento de cáncer de mama, pues en la zona de la mama y alguna zona lateral, ¿no? Bien. ¿Cómo se realizaría ya el tratamiento? Ya tenemos la paciente dentro de la sala. Bueno, fuera del anillo, en el isocentro de posicionamiento, hay que recordar que primero tenemos que posicionar fuera del anillo. Se coloca la paciente en respiración libre, tomando como referencia la superficie de referencia del TAC en respiración libre. A continuación cambiamos a la superficie de referencia en inspiración mantenida. Se indica a la paciente que realice la inspiración mantenida profunda y se comprueba el buen ajuste con la superficie de referencia.
se introduce a continuación ya la paciente dentro del anillo. Se comprueba la posición ya desde fuera, ¿no? Desde la zona de control, se vuelve a comprobar el posicionamiento de la paciente en respiración libre y se le indica que se ponga otra vez en inspiración mantenida profunda y se comprueba si la paciente logra otra vez reproducir la superficie de inspiración mantenida profunda, y cuando vemos que la paciente lo reproduce correctamente, pues ya podemos empezar a realizar la IGRT con el CBCT, que en el caso del Halcyon, que es bastante rápido el CBCT, se puede realizar con una única inspiración mantenida. En el caso del TrueBeam hay que realizar el CBCT en varias inspiraciones mantenidas, ¿no? Consecutivas. A continuación, pues se le deja respirar a la paciente después de hacer, digamos, el matching, ¿no?, del CBCT, y se le pide otra vez la inspiración mantenida profunda, se observa que se reproduce la superficie de referencia y ya se activa el tratamiento en DIVH con monitorización en tiempo real. Cuando se lleva ya unos 25 segundos, bueno, depende un poco de la paciente, pues se frena el haz y se le pide a la paciente que respire normal y periódicamente se va repitiendo el proceso. Entonces aquí vamos a ver en este último vídeo cómo se realizaría este tratamiento en inspiración mantenida profunda. Cuando quieras cogemos aire y levantamos. Ahí coge aire, se reproduce la superficie, ya ven que estamos con la referencia en DIVH. Bien, han tomado otra captura de referencia y ahora van a realizar el CBCT. Voy a dar un saltito al vídeo. Han realizado el CBCT, han colocado a la paciente con la IGRT y ahora nuevamente inspiración mantenida profunda. La reproduce, empiezan a controlar el tiempo, tratamiento. Como ven, se mantiene el posicionamiento, ¿no?, durante todo el tiempo que dura el haz. Respira tranquila, descansa un poco. Bueno, pues este sería un poco el proceso, repetidas veces hasta terminar el tratamiento. Y bueno, y hasta aquí dura la presentación. Muchas gracias, Marcos, por esta presentación. Excelente presentación, muy clara, muy concisa, mostrándonos tu experiencia en el uso de LNRT en estas dos tecnologías, principalmente en los aceleradores tipo Inboard. Estos aceleradores que pues hace unos 20 años eran una innovación, una novedad, pero que ahora pues son una realidad en muchos centros a nivel mundial. Quisiera pedirles al público participante, si tienen deseos de hacer preguntas, comentarios, alguna duda que tengan, la pueden realizar directamente en el chat o podemos darles espacio para que puedan hablar vía micrófono. Aquí tenemos un primer comentario. Agradecer al Dr. Soto de parte del equipo de VisionRT en España, también su buen hacer profesional con su disponibilidad para compartirlo con otros usuarios o futuros usuarios. Estamos muy orgullosos del trabajo que realizan en su centro con el sistema de VisionRT, al igual que su compromiso con la mejora continua en la calidad de sus tratamientos. Sinceramente, le agradezco su colaboración. ¿No? Marcos. Muchas gracias. Bueno, nosotros yo hago extensiva el agradecimiento a mis compañeros porque, en el fondo todo esto es posible gracias a un trabajo en equipo, una coordinación muy grande de muchas personas que la verdad trabajamos con bastante presión asistencial, no sé, 2.400 pacientes al año, intentarlos hacer con la calidad que exige los tratamientos en el año 2026 en nuestro entorno, ¿no? Con una legislación, ¿no?, en calidad y seguridad bastante exigente, pues requiere toda esa coordinación, ¿no?, y conocer muy bien el estado del arte y también adquirir la tecnología que hace falta para poder implementar tratamientos de alta calidad, ¿no?
Y en nuestro caso, que también los tenemos que hacer muy rápido y tenemos que tener la garantía como profesionales de que los hacemos bien. Con lo cual yo, os agradezco mucho vuestras palabras, Carmen, que encantado de que estés hoy aquí con nosotros, y gracias a vosotros, por supuesto, por toda la formación que nos habéis brindado y que nos hace ser cada vez mejores profesionales. Y bueno, esperamos veros pronto en nuestro Marcos, centro. gracias, Marcos. Yo tengo una pregunta. A mí me gustaría conocer más de cerca cómo fue la experiencia de adopción de esta tecnología, sobre todo con los tecnólogos, ¿no? O los técnicos de radioterapia, como le llaman en España, para quitarles ese mindset de hacer tratamientos con tatús y pasar a hacer tratamientos sin tatús. Cuéntanos un poco cómo fue esa curva de aprendizaje, qué fue lo que más te costó, porque es un cambio de cultura, un cambio de pensamiento. Sí. Si bien sigue siendo el mismo tratamiento, la sigues entregando radiación lo más precisa posible, pero la forma en cómo se hace, es difícil a veces hacer esos cambios. Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, la verdad que nosotros en nuestro centro, los técnicos que trabajan en el centro oncológico, desde mi punto de vista, son excelentes, tienen una capacidad de aprendizaje muy grande y la verdad que la curva de aprendizaje en el centro oncológico casi de cualquier dispositivo tecnológico es muy rápida, muy rápida. En aproximadamente un mes estaban totalmente adaptados y aunque manteníamos los tatuajes, éramos conscientes de que no los estaban utilizando realmente. O sea, en muy pocas semanas se dieron cuenta ellos mismos de que para qué colocar con 3 puntos, que al final es la referencia que tienes con los tatuajes, cuando tienes toda la superficie del paciente ahí disponible para colocar bien al paciente, ¿no? Y esa reflexión ya la hicieron ellos mismos, en el día a día, en el trabajo, y enseguida se pusieron a ello. Y como decía un poco ya en la presentación, a los técnicos, a los tecnólogos, les da mucha seguridad trabajar con este sistema. Ahora no podrían volver atrás. No podrían volver atrás. Sería un desastre para ellos. Sí, o sea, pues estábamos hablando de una curva de un mes, o sea, extremadamente rápida, ¿no? La adopción fue casi que inmediato. Sí, fue muy rápida. Es que es muy intuitivo. El sistema es muy fácil de entender. El software funciona bien, con las circunstancias típicas de cualquier software, que en algún momento pues, pueden tener un mal funcionamiento momentáneo. Pero bueno, hemos tenido el soporte todo este tiempo de Vision RT en el momento o al poco tiempo y se solucionan los problemas, ¿no? Y la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando de continuo con el sistema sin incidencias. Mucho tiempo, estamos hablando de meses ya. Bueno. Yo tengo también otra pregunta, más enfocado a los tratamientos con inspiración sostenida en mama. Hay un artículo que quizás es la piedra angular de este tipo de tratamientos cuando se usan estas tecnologías como Vision RT, y es que la dosis al corazón se reduce prácticamente, pues comparada si no usas este sistema de LNRT, pues es despreciable cuando lo usas, ¿no? Sí. Si bien el corazón recibe dosis, pero ya sería marginal, por decir, una dosis marginal. Sí. Ustedes ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a este tipo de pacientes? ¿Han hecho seguimiento a este tipo de pacientes para ver si tienen problemas del corazón a futuro, si han tenido recaídas? ¿Cómo ha sido ese seguimiento de este tipo de tratamientos para estos pacientes? La verdad que, bueno, yo soy radiofísico, no soy físico médico y no soy clínico, no soy médico. Pero sí que es verdad que hay un seguimiento a posteriori de los tratamientos con radioterapia y, hombre, no tengo constancia, ¿no?, de problemas cardíacos en pacientes tan pronto, ¿no? Porque llevamos eso, con tratamientos con DIVH, pues podemos llevar como año y medio más o menos. Pero que yo, por las dosis que reciben viendo el histograma, es que las dosis máximas en muchos casos son aproximadamente 7-8 grays, no como mucho, en corazón.
comparado con la dosis que se recibe en un tratamiento convencional en respiración libre, es que no creo que se pueda medir realmente la correlación entre esa dosis tan pequeña y el daño cardíaco en el futuro. Sí. Quiero decir, no creo que se pueda correlacionar con la dosis tan baja que está recibiendo un corazón en inspiración mantenida profunda. Pero bueno, tendrán que hacer estudios Sí, claro. para que nos den alguna respuesta, ¿no? Sí, sí. Pero así a priori es que es tan baja en comparación. Súper. Bueno, aquí hay un participante que quiere hacer una pregunta, el físico médico Vladimir Collantes. Adelante, Vladimir. Tienes el micrófono encendido. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Un gusto, Marco, conocerte, Amílcar, ya sabes, gracias por la invitación. Unas preguntas para ir un poquito rápido. Como tenía un poquito de problemas de conexión, no sé si en la detalle de la charla se decía que el online CRT tenía algún control sobre el pinhole del equipo, ¿okay? Sí. O es solo un sistema de monitoreo, ¿okay? Y la segunda pregunta sería, ¿qué rango ustedes dan sobre el plató de la inspiración sostenida, más o menos lo que sería que 3 milímetros, 2 milímetros de nivel de soporte de la línea de inspiración sostenida, el paciente ya lo tiene? Quería saber cuál es lo que ustedes, por la experiencia de ustedes, han decidido. Nosotros tenemos un sistema de imágenes de ERT, entonces el Identify, nosotros tenemos un rango definido de 3 milímetros de IVH y este incluye el pinhole. Quería conocer si esta línea tiene esa capacidad, y ya iría un poquito a lo que sería la tomo, si se puede, iría en consonancia con la tomoterapia también del equipo, si se puede estar ahí. Esas son las preguntas. Gracias, muy interesante la gracias a ti. Vamos a ver, el asunto del control del haz, en el caso del Halcyon no lo tenemos disponible porque digamos que esa tecnología no estaba desarrollada cuando se adquirió la unidad, ¿no? Sí, en cambio lo tenemos disponible en el TrueBeam, que en el año 2025 ya estaba en el mercado. Y en el caso del TrueBeam sí que hacemos tratamientos en inspiración mantenida profunda con control automático del haz, ¿no? Y el rango, en ese caso, de tolerancia para que se deje de dar el haz, pues está, depende un poco del tratamiento, en 2 o 3 milímetros, ¿no?, de discrepancia. Y en cuanto a la adquisición TAC en SIMRT, pues efectivamente nosotros también manejamos ese intervalo de 3 milímetros también, de mantenimiento de la inspiración mantenida. Si no mantiene la paciente la inspiración mantenida, en ese intervalo, pues habría que pensarse un poquito quizá ya el hacer el tratamiento en DIVH, porque yo creo que empieza a ser ya difícil que se pueda reproducir en la unidad. Y en cuanto a lo que decía de tomoterapia, pues la verdad que yo creo no estoy capacitado, para responder a esa pregunta, porque no he trabajado nunca con tomoterapia, no la tenemos en ningún hospital de mi entorno. Entonces no sé si alguien podría responder a esa pregunta. ¿Alguien de vosotros? Amílcar o... Sí, Marcos. Bueno, aquí está Gabriel, le voy a dar la palabra a Gabriel. Adelante, Gabriel. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Dr. Soto. Muchísimas gracias, Amílcar, por el webinar. Estaba realmente excelente. Y solo para aclarar el tema, la pregunta a respecto de la interoperabilidad con los equipos de Accuray, ¿sí? Hoy ya está desarrollado, la verdad, la interoperabilidad con el Radixact, ¿sí? Y en junio se empezó a usar clínicamente la primera versión de esta interoperabilidad. En relación al pinhole,
eso es un segundo paso para el Hades Act que nosotros esperamos que esté desarrollado hasta el fin de este año. Entonces, pero, o sea, el uso del equipo AlignRG con Hades Act ya está clínicamente activo en 2 centros, uno en Suiza y otro en Europa también, no me recuerdo el país, y el Beanhold sería más adelante, ¿sí? Y hablando del Beanhold, ya que se preguntó para varias máquinas, el sistema tiene compatibilidad con los aceleradores de Electa, con los aceleradores de Varian también, que tengan la interfaz de conexión con accesorios externos, ¿sí? Cada fabricante tiene su interfaz. Para el Howson, como dijo el doctor, eso está siendo desarrollado por Varian, la interfaz de hacer la compatibilidad externa. Nosotros esperamos que eso esté disponible para fin de este año, para que nosotros podremos así conectar automáticamente al equipo Howson, ¿sí? Muchas gracias, Gabriel. Espero, Vladimir, que hayan sido respondidas tus dudas. Hay un par de preguntas más adicionales aquí por parte del doctor Britton. Dice: saludos al doctor Soto. ¿La reducción de márgenes es seguro con el uso de esta tecnología? ¿Cuánto se ha podido reducir? Por ejemplo, en próstata y pulmón. Bueno, realmente los márgenes de reducción de los volúmenes los ha determinado sobre todo la IGRT, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso del Alcyon, claro, queriendo mantener unos márgenes similares a los del Trubin, que tiene mesa 6D, pues necesitábamos la IGRT, ¿no? La SGRT, perdón. Es por eso, porque se necesita una colocación buena ya desde el principio para poder manejar unos márgenes como similares, ¿no? que tenemos en el Trubin, en el Alcyon, teniendo en cuenta que no vamos a poder corregir esas inclinaciones, ¿no? El balanceo, el cabeceo y la rotación, ¿no? Pero bueno, que realmente es la IGRT la que nos determina la reducción de márgenes, ¿no? Perfecto. Y el mismo doctor Britton hace la siguiente pregunta: es si se ha podido escalar la dosis en alguna patología usando esta tecnología de apoyo. Ya, bueno, realmente no, creo que no hemos, en este tiempo, creo que no se ha cambiado ningún protocolo. Sí que es verdad que lo que hacemos es muchos más tratamientos en fast forward, ¿no? De mama. Los hacemos de 5 sesiones y digamos que hemos aumentado bastante el hipofraccionamiento, que en definitiva es como aumentar la escala de dosis en muchos casos, ¿no? Porque bueno, al final la dosis biológica es mucho más elevada, ¿no? Equivalente. Pero bueno, que sí que en cuanto a los tratamientos de cáncer de mama tenemos mucha más garantía de poder hacerlos en 5 sesiones, gracias a ese control de posicionamiento e intrafracción, ¿no? Ok, Marcos, yo creo que han sido respondidas todas las preguntas. No hay más preguntas en el chat de manera interna. Y bueno, quiero agradecerte nuevamente por este espacio, por aceptar nuestra invitación, por la excelente charla. En el chat también hay muchas palabras de agradecimiento, excelente presentación, por la información que nos compartiste. Muchas gracias por el equipo Rocol Oncology y en especial por toda nuestra empresa Rocol, por participar en este evento. Siempre tiene un enfoque clínico, un enfoque académico en el uso de las tecnologías. Por supuesto, estás invitado a Colombia cuando quieras y esperamos que nos podamos ver en una próxima ocasión. Agradecer también a Vision RT, a Gabriel Costa por gestionar la invitación tuya, Marcos, para que puedas estar aquí. Y agradecer a todos los asistentes por tomarse el tiempo para asistir a este webinar. Yo sé que la hora en Colombia es bastante particular, las 11 de la mañana, pero bueno, hicieron el esfuerzo para estar aquí el día de hoy.
Marco está en España, por eso cambiamos en esta oportunidad el horario, que es habitual a las 4 de la tarde, hora colombiana. Pero bueno, valió la pena poder escuchar a Marco y la experiencia que ha tenido con este tipo de tecnologías. No sé si quieres decir algo, Marco. Pues nada, agradecer, o sea, mucho gusto en compartir este tiempo con todos ustedes y bueno, que hayamos podido compartir toda esta información, que hayamos podido comunicar tan bien a pesar de estar a tanta distancia, ¿no? Y que, bueno, que encantado de estar a disposición de ustedes para lo que necesiten en el futuro. Ya tienen ahí en mi presentación mi correo electrónico y me pueden hacer las consultas que deseen. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, un placer a todos y feliz fin de semana para todos. Bye, Muchas bye. gracias.